Hola, buenas tardes. Queríamos agradecer al Museo Comarcal y al Ayuntamiento de Daimiel esta convocatoria de jornadas de historia y les queremos presentar un tema que hemos denominado como la cárcel de Daimiel, una primera aproximación desde el siglo XVII al siglo XX. Vamos a hablar los tres, cada uno haremos dos bloques, uno que va a ser una introducción del término de la cárcel como tal y su temporalización a lo largo de la historia, y otro segundo bloque en el que ya será aplicar o el caso práctico, una comparativa de las reformas que se han sucedido en la cárcel de Daimiel y las modificaciones arquitectónicas que se han hecho en ella a partir de una reconstrucción que hemos planteado, una reconstrucción hipotética. A grosso modo, les quiero comentar que, disculpad, que la cárcel como tal tiene una terminología muy antigua. Pero la cárcel como institución, como la conocemos a día de hoy, surge ya en la modernidad. Aún así, esto no significa que no se haya considerado cárceles antes de la modernidad, por ejemplo. En el caso de Grecia, la cárcel se asociaba con el infierno, con el Tártaro. Incluso Platón, en las leyes, dice que plantea una cárcel como un sistema penitenciario de retención del preso, para que el preso no huya. Esto se aplicará a más cronología de la historia. Por ejemplo, en Roma, aunque no se plantea igual, en el derecho romano también se cree esa institución de cárcel como custodia para deudores, pero sin pena privativa de libertad. Durante la Alta Edad Media, la cárcel sigue teniendo ese carácter de lugar de custodia de reos, para evitar otra vez esa fuga del acusado, pero no tiene ese carácter punitivo que todos pensamos cuando pensamos en cárceles menos modernas. Durante la modernidad es muy curioso que va a ser cuando va a caracterizarse la cárcel por este sistema más punitivo. Aún así, se promulgaban en muchos sitios, como en el Código de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que la cárcel debe ser para guardar los presos e no para hacerle enemiga, ni otro más, ni darle pena en ella. En el siglo XVI, con todo el panorama que acae de epidemias mortales, guerras cruentas, los presos, estas penas punitivas, se van a abolir porque no merecía la pena hacer daño o mutilar a la población, sino utilizarla como el tiempo del preso, utilizarlo a trabajos. Por eso surgirán, por ejemplo, en Holanda y en Inglaterra las casas de trabajo o las casas de corrección. Sin embargo, pues en el siglo XVIII estas casas van a dejar de ser rentables y volverán otra vez esas penas punitivas. Ay, espérate. Nos hemos basado en Elias Neumann para hacer un remind de lo que acabamos de decir, que sería pues esto: el encarcelamiento como custodia, el encarcelamiento como recurso, el encarcelamiento como procedimiento correccionalista y finalmente el encarcelamiento con una función resocializadora, que es el que ya surge en el siglo XX y es el que los estudiosos en derecho dicen que ha sido un fracaso, se ha considerado un fracaso.
Dentro de la punición suplicial de la que estábamos hablando antes, en el castigo, encontrábamos de forma habitual, la pena de muerte, la pena de galeras, tanto para hombres como para mujeres, todo tipo de mutilaciones y azotes. Pero finalmente, pasara lo que pasara, siempre había una multa. Y sobre todo queríamos hacer especial incidencia en la figura del alcaide, porque es la figura más importante en el sistema administrativo de la cárcel. Había 3 formas de ser alcaide de la cárcel. La primera es el alcaide propietario, que era el alcaide que adquiría este cargo o por donación de la corona, por haber hecho algún tipo de servicio hacia ella, o por subasta al mejor postor. Cuando el que adquiría este cargo no quería ejercer de ello, pasaba a ser un tenente. Este cargo, el cargo de tenente, se delegaba en personas que fueran trabajadores de la propia cárcel. O el tercer cargo era el servicio arrendado, que cuando el alcaide como tal no quería ejercer este cargo, podía venderlo o alquilarlo y tenía que recibir una fianza por ello. Aún así, una de las cosas que planteamos en el trabajo era de dónde procede el salario como tal, tanto de los trabajadores de la cárcel como de la administración. Partiendo de la base de que las cárceles, muchas de ellas eran de carácter público, se tenían que mantener o bien por subsidio del ayuntamiento o por cargo propio de la cárcel. Por lo tanto, queríamos destacar inmisericordiosa ya me he puesto trato que se le daba a los presos por esto, porque a partir de todo tipo de impuestos que les ponían, como el impuesto de bienvenida o de entrada, el impuesto de salida, el impuesto de bóveda, había también, se tenían, por ejemplo, los presos, la manutención era de competencia suya, por lo tanto, los presos, muchos de ellos se declaraban pobres de solemnidad, porque no tenían bienes declarados o si los tenían estaban ocultos. Por lo tanto, para evitar la inanición de los propios presos, era muy importante la función del alcaide. Dependiendo de la gestión que él hiciera, la vida de la cárcel podría determinar la vida también de los propios presos. Muchos testimonios de presos dan las gracias al alcaide por haber hecho favores, de los que creemos que se sustentaba también este tipo de cárceles, por no haberlos dejado morir. Entonces, esto es un poco una introducción, a grosso modo, de lo que está en el sistema, de lo que vamos a encontrar en la cárcel, aunque lo hemos enfocado esta vez desde el punto de vista más arquitectónico de la planta y de las reformas. Y con esto pues paso. Muchas gracias. A ver, ¿se oye? Sí. Vale, ¿puedes girarme? Sí, perfecto. Sí, ahí se ve bien. Gracias. Bien, gracias Sandra. Después de esta primera introducción al funcionamiento de las cárceles en general en esta época, voy a pasar a mi parte de esta ponencia, que consiste en realizar una comparación de 2 de las reformas más importantes que hemos encontrado en la documentación y que se llevan a cabo en la cárcel de la villa de Daimiel. Son las reformas de 1765 y las de 1844. El motivo de que hayamos elegido estos dos casos, estas 2 reformas, entre las múltiples reformas y diversas obras que aparecen en la documentación
del archivo municipal es por dos motivos principales. Primero, el caso de 1765 es el último gran arreglo documentado que se produce en el periodo previo a ser la Daimiel cabeza de partido judicial, hecho que se produce en 1842, y a su vez se encuentra relacionado con otras oficinas públicas, como ya veremos en la presentación, y a su vez presenta un desarrollo posterior bastante interesante tanto a investigadores como aficionados a la historia. El segundo de los casos, el de 1844, muestra los cambios y vigencias de los modelos en el uso y forma para llevar a cabo este tipo de reformas. Fallos técnicos. Bueno, sigo hablando, no importa. Bien, bueno, basta decir como introducción, para que se queden con esos términos, cuando en torno a 1628 tenemos una de las primeras concesiones reales para la erección del edificio de la cárcel, se señala que es que el actual lugar de confinamiento de los reos de la villa era una, y cito, casa muy ordinaria y flaca, y que se necesita hacer una cárcel fuerte. Quédense con estas afirmaciones porque resultan irónicas al hilo de las conclusiones de esta parte de la ponencia. Sin más dilaciones, pasamos ya a este primer proceso de reforma en 1765. Decimos proceso de reforma, pues tenemos en cuenta en este estudio no solo la realización de la obra en sí, sino también todos los trámites previos y posteriores a la misma. Véase liquidaciones de pagos, solicitud de permisos, contratación de personal, etcétera. Por lo tanto, el periodo de esta obra, de esta reforma, se extiende desde el 16 de febrero de 1765 hasta el 11 de diciembre de 1767. En esta reforma, la cárcel va englobada junto a otras oficinas públicas, que son las casas consistoriales, las carnicerías y el archivo. De los cuales, bueno, cuando tengamos la pantalla podremos ver un poco lo que se dice del estado del archivo y de la cárcel. Vamos a mencionar también brevemente el archivo porque cuenta un papel fundamental en el desarrollo de lo que es la vida carcelaria. Así pues, entre otras cosas, se pide que se destechen estos edificios, ya que al parecer las lluvias son las causantes de la mayoría de los males que aquejaban a estas infraestructuras. Para efectuar el reconocimiento y la tasación de los costes derivados de estas reparaciones, el concejo envía a una pareja de maestros de obra y carpintería a realizar un peritaje. Estos elegidos, en primer momento, son Andrés Ruiz de la Sierra y Pedro López, ambos vecinos de la villa de Daimiel. Son acompañados por Ignacio Ruiz de Alarcón, que es el regidor perpetuo y encargado de la supervisión de todas estas obras. Bien, ahí pueden ver los documentos originales en los que se menciona el estado en el que se encontraban el archivo y la cárcel en este momento. Y a continuación tienen la transcripción de esos dos textos. Como pueden ustedes leer, el estado de ambas construcciones pues no era verdaderamente óptimo. Bien, pero ¿por qué hemos mencionado el archivo en este caso? ¿Por qué introducimos el archivo cuando estamos hablando de la cárcel? Bueno, pues fundamentalmente porque se dice que en el cuarto que sigue el siguiente texto, aquí tienen la transcripción, se menciona que efectivamente el archivo, aparte de cumplir sus funciones como depósito de la documentación legal propia de las casas consistoriales, es a su vez una celda para huéspedes de lujo, si me permiten la expresión, para aquellos ciudadanos más pudientes que tuvieran que afrontar una pena de cárcel. No deja de ser curioso la existencia, ¿no?, de una chimenea en esta sala en la cual tienes un montón de documentos en los que tal vez a algún reo adinerado le pueda interesar hacer desaparecer algo, o simplemente alguien iletrado tenga frío en invierno y pueda prender una lumbre. No sé, no deja de ser curioso. Mezclar documentación y fuego no suele ser una buena idea. En fin, en cuanto a la cárcel, la verdad es que sería más fácil decir qué es lo que no necesita una reparación, un arreglo. Tejados, diversas goteras, reparación de tabiques interiores, muros, cimentación, escaleras, puertas tanto interiores como exteriores, rejas de ventanas tanto interiores como exteriores, suelos, todo, prácticamente todo en la cárcel requiere una reforma prácticamente total. Así pues, el coste de todos estos arreglos de las obras, el coste total, es de 18.724 reales, siendo la partida específica para la cárcel de 6.076. Para que nos hagamos la idea, según los estudios de otras investigaciones previas que hemos realizado y estudios de José Ignacio Andrés Ucedo y Ramón Lanza García en torno a salarios en la Castilla del siglo XVIII, se estima que el jornal de un peón era de unos 4,5 reales entre 1700 y 1750. Y en un documento del Ayuntamiento de Daimiel fechado en 1700 establece el precio del kilo de pan, las 2 libras, en casi 2 reales. Así pues, háganse una idea más o menos de las cifras de dinero que estamos manejando, el volumen económico de estas inversiones. Bien, finalmente se fija una moneda
una subasta pública, para realizar esta obra. Se queda fija para el día 20 del mes de agosto, pero no el 20 del mes de agosto de este año, sino del año siguiente. Se pierde aproximadamente un año entre tasaciones, solicitudes de permisos y demás trámites burocráticos, lo que a su vez incrementa los daños, tanto en elementos como, por ejemplo, documentación del archivo y las propias edificaciones, lo que conlleva un mayor gasto, una mayor obra. Bien, esta subasta pública era libre, no era necesario ser vecino de la villa de Daimiel. De hecho, tenemos 2 vecinos de Miguel Turra que pujan para hacerse con esta contrata, y consistía en una sucesión de pujas a la baja para hacerse con el contrato de construcción. Finalmente, el remate final se queda en 15.000 reales, se adjudica a Andrés Sánchez de Medina, vecino de la villa y maestro de carpintería. Pero es curioso que justo nada más adjudicarse solicita, y el ayuntamiento curiosamente le concede, sin ningún reparo, sin ningún debate, otros 2.175 reales más, por obras que señala él que son específicas de la cárcel y que nadie había pujado, nadie las había tenido en cuenta en su puja. No sabemos exactamente a qué se debe este aumento en la contrata. Bueno, las obras transcurren y no hay ningún inconveniente en la construcción, salvo en la forma de pago. Pues se había pactado en realizarse en 3 fracciones de igual montante a entregar al finalizar cada tercio de la obra. El problema surge cuando el 30 de septiembre el contratista indica que ha completado el primer tercio, pide que se le pague, y tras producirse la peritación debida, el día 6 el ayuntamiento responde que sí, tiene que pagar, obviamente, tiene que tener un lugar en invierno, ahora que se acerca el invierno, donde reunirse, llevar a cabo sus ayuntamientos, pero dice que no tiene efectivo, no puede pagar, pues solo cuenta con el efectivo obtenido del poco fruto de la bellota del Monte de Ardales. Bueno, pues Andrés Sánchez de Medina no se lo cree, no se desea saber por qué, no se fía del ayuntamiento y eleva su petición a la Superintendencia de las Rentas Reales de La Mancha el día 8. El concejo, probablemente bastante asustado de las implicaciones judiciales que se deriven de este requerimiento, acuerda el día 9 ir con todo lo que tiene contra los morosos al ayuntamiento, a las casas consistoriales, de forma pública además, e insistente en varios puntos de la localidad. Finalmente, el día 12 se recibe la resolución de superintendencia y se condena al concejo a pagar toda la deuda y todos los costes producidos. Pero esto no queda aquí. A inicios del año siguiente, en un documento sin fechar, pero podemos ubicar en el primer trimestre del año 1767, el constructor señala más o menos que no le han pagado y, si me permiten la expresión, el ayuntamiento le está toreando. Le está dando largas, las obras siguen paradas, pero él sigue sin cobrar y endeudándose cada día más por los intereses que ha solicitado para pagar los jornales. Por lo tanto, finalmente parece que el ayuntamiento sí paga, no tenemos constancia del pago del primer tercio, el segundo tercio lo acaba pagando el 16 de mayo y el 3 de diciembre acaba la obra, solicita que se realice el peritaje adecuado para finalizar el pago y acaba pidiendo otro sobrecoste de 920 por mejoras realizadas a su disposición en el edificio de la cárcel, siendo el montante final liquidado de 6.996 reales en el edificio de la cárcel, una suma bastante elevada. Esta reforma no queda aquí. Esta reforma tiene unas implicaciones, como ya he comentado antes, que son bastante curiosas. Unos 15 años después, a principios de 1781, Cristóbal Ruiz de Alarcón, el alguacil mayor, señala al ayuntamiento que los reos no tienen seguridad alguna, solicita que se haga algo y, cito textualmente, las instalaciones se encuentran en infeliz y deplorable estado y los presos están lo mismo que si fuera en la calle. A su vez indica que los cimientos de la cárcel, después de esta obra tan costosa que hemos visto antes, amenazan ruina. Es decir, 15 años después que amenacen ruina, ha ocurrido ahí algo. El caso es que el ayuntamiento aprueba una partida de 200 reales para proceder a una nueva reforma. No tenemos constancia, pero suponemos que sale adelante. Y 15 años después, en 1795, 3 vecinos de la villa, profesores de arquitectura y peritos del ayuntamiento, Francisco Ruiz de la Sierra, Antonio de Vargas y Vicente López Villaseñor, inspeccionan la cárcel, una inspección de rutina, y la encuentran en un estado tal de ruina que su recomendación al ayuntamiento es que sería, tanto a nivel económico como de propia seguridad ciudadana por el bienestar de la infraestructura, tirarla hasta los cimientos, demolerla totalmente. Díganme si no es extraño, después de tanta reforma, que poco después se llegue a esta conclusión, que se diga que sea mejor incluso trasladarla a la plaza pública junto a la carnicería y que el coste aproximado de esta operación sería de 35.000 a 40.000 reales. A su vez, señala, en estas épocas en las que hemos pasado estos años de crisis, de reducción de lo público, señala que esto a su vez permitiría ahorrar al ayuntamiento, tanto en espacio habitable, destinable a otros menesteres, y en salarios de personal. Pues al poner junto a las casas consistoriales, la carnicería, el archivo y la cárcel en un mismo conjunto, aglutinados, podrían ahorrarse sueldos, por ejemplo, uniendo los cargos de carcelero y portero de la villa.
una solución. Y de aquí pasamos al segundo caso estudiado, el segundo caso, el de 1844. Esta nos ofrece una nueva perspectiva, pues es la primera reforma que se realiza bajo el rango de cárcel nacional, tras ser declarada Daimiel cabeza de partido judicial. Este proceso comienza de forma similar, con una solicitud particular, en este caso elaborada por el alcaide de la cárcel, que remite un escrito al juzgado, ya no es al ayuntamiento, es al juzgado, el día 14 de septiembre, y reclama que la prisión requiere de arreglos porque es muy pequeña, no ofrece seguridad ninguna y las oficinas están en ruinas. No puede llevar a cabo su trabajo. Siguiendo más o menos el mismo proceso, Joaquín García del Moral y Francisco Fisac peritan este edificio, esta estructura, pero no es hasta el día 4 de noviembre en el que presentan su resolución al respecto. Y en la imagen que están viendo en pantalla señalan, indican los materiales necesarios para proceder a esta reforma, las unidades de cada material, el precio unitario y por lo tanto el precio total. Precio total que, si se fijan en la primera partida, tiene un pequeño error de cálculo. Vamos, simplemente un fallo al hacer la cuenta, no tiene más allá. Destacar que va a costar unos 1.277 reales y 521 van destinados a manufacturas. Así pues, posteriormente se pide permiso al jefe político de la provincia, otra vez vamos a Ciudad Real, vamos a la instancia superior a solicitar todas las licencias de manera similar, y se decide publicitar desde el día 22 de enero en todo el partido judicial el que el remate va a tener lugar el día 3 de febrero. Y aquí es donde encontramos la mayor diferencia. Este ya no es un proyecto local, no es algo que ataña solo al concejo o a la villa de Daimiel. Esto ya alcanza otro nivel. Requiere la implicación tanto de Daimiel como del resto de localidades del partido judicial. Hablamos de Villarrubia, Fuente del Fresno y Arenas de San Juan. En fin, respecto a eso, se solicita desde el Ayuntamiento de Daimiel que estas localidades manden un representante al concejo para debatir todo esto. Pues, según dicen, la cárcel atañe a todo por los muchos presos que constantemente hay en ella. A estas reuniones no acude ningún representante de Fuente del Fresno. Fuente del Fresno se niega a enviar representación. Y es curioso cómo los representantes de las otras dos villas señalan su malestar por haber sido llamados. No sabemos si por las fechas, estamos hablando de un 3 de enero, díganme que se desplace una persona exclusivamente un 3 de enero de Villarrubia hasta aquí, con los caminos de la época, simplemente para votar. Cuando además sabemos que no tenían verdaderamente voto. Lo que había decidido el Concejo de Daimiel como cabeza de partido era lo que se iba a llevar a cabo, prácticamente. Entonces dejan su molestia, dicen que esta reunión, esta asistencia no sirva de precedente alguno y a su vez dicen que sus villas se reclaman derecho a reclamación sobre cualquier otra disposición realizada. Y tenemos aquí otro valor añadido de esta investigación, de estos documentos, es que nos aportan también datos sobre la demografía de la zona. El 29 de julio se fija el reparto del pago en función al número de vecinos de cada localidad. Y la de Daimiel en estos momentos cuenta con 8.745 habitantes y le corresponde por tanto pagar 542 reales, el mayor monto. Bueno, como pueden ver ahí, el coste final es de 996, pues el remate final acaba a favor de Ángel Borondo, vecino de la villa de Daimiel. Se fijan 4 condiciones para evitar malentendidos. Se fijan en las condiciones contractuales de la Almoneda 4 condiciones económicas al contratista. La primera, empezar de inmediato. Lógico. La segunda es no pasarse del precio fijado por el peritaje del ayuntamiento, lo cual es lógico. Igual que la anterior moneda, la estimación que realiza el ayuntamiento es el tope máximo. El ayuntamiento no va a pagar más de lo que considera un precio justo. La segunda es cómo se va a efectuar el pago. En este caso es en 2 mitades, una al inicio, otra al final. Y la cuarta es que el constructor ha de contar con caudales suficientes que respalden, en caso de que ocurra algún imprevisto, como hemos visto en el caso anterior, aquí el ayuntamiento se cubre las espaldas y se asegura de que el constructor pueda responder con sus bienes a cualquier demora. No conocemos más información sobre cómo transcurre esta reforma. Suponemos que se acaba concluyendo sin más problema. Pues tenemos 3 documentos fechados entre el 3 y el 12 de noviembre, en los cuales Daimiel, el 3 de noviembre, levanta queja a la sección de Fomento en Ciudad Real porque tanto Villarrubia como Fuente del Fresno no han pagado su parte. Arenas de San Juan suponemos que sí ha pagado al no aparecer en este requerimiento. De Villarrubia no sabemos, suponemos que habrá pagado al final, habrá realizado el pago. Y el caso es que el funcionario encargado de solicitar el cobro, cuando interroga al alcalde de Fuente del Fresno el día 10, este alcalde se justifica diciendo que si no pagó lo que había cabido en la repartición de esa cárcel fue porque no se reclamó, pero que lo hará a la brevedad posible. Efectivamente, el hombre cumple y 2 días después satisface la deuda y de esta forma el proceso de reforma de la cárcel termina el 12 de noviembre de 1845.
Así pues, concluyendo esta parte, ya sin extenderme mucho más, diversas conclusiones. En cuanto a la duración de las obras, si se analiza todo el periodo, es similar. Son obras de distinto calado, de distinto importe, pero se alargan en el tiempo de manera simultánea. Es cierto que la duración de la primera que hemos expuesto, que ha sido expuesta, es más larga, pero también hay que tener en cuenta que se remodelan 3 edificios distintos y que estas obras se interrumpen por causas económicas, como ya hemos indicado. Segunda de las conclusiones, en cuanto a las tramitaciones, existe una serie de similitudes. Siempre hay que pedir permiso a una autoridad superior, no es totalmente independiente la Villa de Daimiel, la autoridad local. Se llevan a cabo siempre peritajes, como mínimo en parejas, y un supervisor miembro del concejo, y siempre se realiza una subasta pública, una almoneda, al mejor postor. A su vez hay diferencias en la forma de pago, en la financiación y, la más importante, la implicación de otros consejos, el salto a otra esfera de influencia en la región. Cuanto a la estructura física de la cárcel, qué decir, endeble, cuanto menos. Encontramos reformas periódicas cada 10, 15 años. De hecho, incluso a los 15 años de construirse la cárcel por primera vez, ya se pide una licencia de obra por 1.151 reales de vellón. Es decir, esto empieza a ser un mal endémico, por así decirlo. Es un mal endémico que se extenderá a lo largo de toda la vida útil del edificio, prácticamente. Por lo tanto, veo posible una línea de investigación, ¿no? Corrupción, desgaste natural de los materiales, uso de materiales de menor cantidad con ánimo de lucro. En fin, son líneas para seguir investigando este tema, que es bastante denso. Y sin más, doy la palabra a María Alcázar. ¿Funciona? Sí, vamos ya un poco fuera de tiempo, así que voy a tener que pasar un poco más rápido. Bueno, a raíz de todas las reformas que habéis visto que ha ido comentando Carlos, hay unas cuantas más. Ahora las íbamos a volver a repasar un poco por encima y para ver sobre todo cómo influían ellas en la estructura del edificio, porque ahora ya por fin, que todavía no le hemos puesto cara, vamos a ver el edificio. Esta es la primera planta que se conoce, de 1624, está en el proyecto sobre cómo debía hacerse la cárcel. La primera pista que nos da ya la planta, aunque aquí en la imagen sale cortado, es que sale ya el nombre del autor de quién fue el proyecto, que es Alonso de Arenas. No hemos sido capaces de encontrar nada más de él, ni en archivos, ni en otras fuentes, pero bueno, ahí seguimos a ver si somos capaces. Y bueno, a los pocos años de hacerla, se hace un peritaje, se ve si está correcto, si no, y bueno, como ya ha descrito un poco Carlos, quedó bastante regular y hizo falta al poco tiempo volver a hacerle una reforma. En cuanto al archivo, el documento en el que se nos cuenta cómo se debe de hacer la cárcel nos da muchas pistas, nos dice tamaños, nos dice las varas, la altura, además, pero sí que es verdad que lo que más nos sirve para sacar información ha sido directamente este plano. Un plano que está así como veis un poco abocetado, un poco por encima, pero que ha servido para ir poniéndole un poco la semilla a lo que va a ser después todo el asunto. Bueno, en cuanto al emplazamiento, ¿dónde se situó esto? ¿Dónde se construyó? Lo primero que hicimos, bueno, fue ir revisando diferentes fuentes, diferentes pistas. La primera, la que puede estar más cogida con pinzas, es que fuimos a entrevistar a Joaquín, la de la cárcel. No sé si la conocen, pero se la conoce aquí en el pueblo porque fue hija de Paco el carcelero y de María la carcelera. Y entonces, bueno, aunque su testimonio es ya de 1940 y pico, enseguida, en cuanto vio el plano, dice que lo reconocía perfectamente y que veía perfectamente cómo iba pasando por las habitaciones, lo que había en cada una de ellas, por supuesto no a la perfección. Imaginaros, en tal cantidad de siglos, del 1624 hasta el 1940 y pico, que fue cuando ya llegó, hay numerosas remodelaciones, habitaciones que cambian de uso, tabiques que se tiran, tabiques que se levantan nuevos. Eso vamos a ver un poquito ahora por encima. La siguiente pista para decir dónde podría estar la cárcel, bueno, fue sobre todo gracias a José Manuel López López, que además está aquí, que nos dio la pista de la calle de la cárcel. Hubo una calle con este nombre y aparece por primera vez en el acta de defunciones de San Pedro en 1629, por lo que si la cárcel se proyectó en 1624 y en 1629 ya existía la calle de la cárcel, que se ubica en lo que hoy es la calle General Espartero, en la cárcel que conocen, la cárcel en la que estuvo Joaquín, en la calle General Espartero, en lo que era el antiguo edificio de correos, que actualmente es el espacio Joven 2, creo que le pusieron de nombre, que sigue perteneciendo al ayuntamiento.
Bueno, en cuanto a más curiosidades, la calle de la cárcel también se conocía como la calle de la plaza. Apareció durante mucho tiempo referenciada con la Z, hasta que después, en 1790, aparece con C, hasta que en 1832 ya no aparece el nombre de la calle cárcel. Ya esto no lo sé, José Manuel nos lo puede comentar mucho mejor, pero luego se llamó también calle Calvo Sotelo, hasta que finalmente fue la calle General Espartero. Aquí un plano para ver un poco de ubicación en el pueblo por encima donde está, por si alguien no se ubica o no es de aquí. Esto es la plaza y aquí estaría. Es una ubicación muy normal con respecto a lo que pueden ser las ubicaciones de las cárceles de esta época, porque era común intentar acercarlo al centro de la ciudad. Bueno, esto es la referencia catastral. 389 metros cuadrados sería lo que tendría de superficie gráfica en total. Y bueno, luego hemos intentado pasar a limpio ya lo que sería ese boceto del primer proyecto de 1624 de la cárcel. Y bueno, pues como veis, diferentes salas. Tras el zaguán, una sala principal, una cárcel de mujeres, muy interesante, que estaba aquí en una habitación pequeña y vamos a ver que luego se mueve, los aposentos del carcelario, la cocina, el patio, los calabozos, algunos de ellos de castigos. No sé si aprecian aquí unos pequeños escalones que bajan hacia abajo, es porque había una planta sótano en la que estaban, pues bueno, los calabozos más lúgubres para los que peor se portasen ese día. Y bueno... bueno, muy interesante de la planta es que hay un oratorio también, una capilla. Se encuentra justo a lo que inicialmente dicen que es un cuarto de visitas, y en ambas hace una descripción muy profusa el documento sobre que estaba, pues bueno, un poco más labrado que el resto de la cárcel. Se intentaron hacer unos arcos, poner algunas columnas, y bueno, aquí una recreación así un poco de lo que pudo ser, porque claro, por supuesto, la capilla muy bonita con su arco, pero tenía que estar también enrejada. Bueno, hemos intentado hacer una reconstrucción en 3D, digo intentado porque bueno, todo al final se basa en una hipótesis, si de verdad la cárcel estaba en el mismo sitio desde 1624 hasta 1944, que creemos que sí. Vamos a ver un poco. ¿No se está viendo? No se está viendo. Ah, vale, porque hay que salir del modo presentación este. Ahí. Bueno, he movido el techo. Bueno, si estos edificios de la cárcel, aquí estaría el casino, aquí lo que hoy sería Décimas, para quien sea de aquí se pueda ubicar un poco. Bueno, movemos. Y bueno, así un poco a grandes rasgos, cómo estarían levantados, cómo sean esos sotanitos que bajan al calabozo, la capilla y la sala con sus enrejados y sus arcos. Del piso de arriba no tenemos constancia en este documento, pero sabemos que existía porque en el documento hay numerosas escaleras que suben a la planta superior. Pero los datos que empezamos a tener de la siguiente planta surgen un poco más adelante. Bueno, lo dejo aquí por si tenemos que volver. Vamos con muy poco tiempo, ¿no? Vale, lo siento, pues entonces ya va a ir aceleradísimo. Venga. En cuanto al plano, en las diferentes remodelaciones que hay, la de 1849, ya vemos cómo se cambió una escalera, las oficinas que decía antes Carlos que estaban en súper mal estado, pues se crea un tabique nuevo y se dicen venga nuevas oficinas y venga partidas de yeso y de adobes y demás que continuamente se van estropeando. Hay una serie de reformas que, como ven, van de los 44 al 49 al 65, una reforma tras otra tras otra. Una de las más interesantes puede ser la del 65 porque es de la que más documentación hay, y entre la documentación que encontramos están incluso las facturas de, bueno, se pidió una campana, instalar una campana al lado de la capilla y unas campanillas de mano, y bueno, se encargó una empresa de Madrid y se conserva ahí todavía la factura incluso que estas tenían.
La cárcel, le perdemos un poco la pista a partir de 1860 y pico y la última remodelación, pero como sabemos por los testimonios, se mantuvo hasta aproximadamente 1965. Es en la década de los 70 donde empieza la construcción del edificio de correos. Aquí, en diferentes fotografías aéreas de vuelos y demás, podemos ver perfectamente cómo al principio se ve esa estructura de la cárcel en torno a un patio central y un corral que había al fondo, y cómo luego aparece ya lo que es el actual edificio de correos. Para terminar, algunas fotos que se conservan de la cárcel, son muy poquitas las fotos de archivo que hemos podido encontrar. Esta es una de ellas, esto sería la cárcel. Aquí hemos hecho una superposición con lo que sería una foto actual de hoy. Esto sería la foto de hoy en día, para que vean cómo el solar coincide perfectamente con lo que ahora mismo es el solar del espacio joven. Algunas fotos, estas correspondían a una colección de postales de Castilla-La Mancha y aparecía la Plaza de la Constitución y ahí al fondo se podía volver a ver la cárcel. Y bueno, nada, rápidamente, sobre todo agradecer a Joaquín, que nos hizo una entrevista maravillosa, nos contó cómo era la vida de la cárcel en la época que ella estuvo, desde 1944 hasta 1960. Muchas de las fotos que tenemos son gracias a su archivo personal y familiar. Esto era la puerta de la cárcel. Anécdotas como la Semana Santa, que cuando pasaba por ahí, justo por la cárcel, se les abría a los presos una puerta para que desde el patio y el enrejado del patio pudieran ver pasar las procesiones, y cómo muchos pasos se paraban adrede justo ahí porque sabían que estaban en la cárcel. Y bueno, la mayoría de los presos, sobre todo de último siglo, eran presos pues que no tenían que el delito era sobre todo ir a rebuscar al campo, algunos hurtos menores. Muchos de ellos se relacionaban con la familia, como podéis ver aquí son los hijos de Joaquín con dos presos de allí de la cárcel. Incluso muchos de ellos durante la noche les dejaban irse a su casa y luego volver, porque bueno, sobre todo cuando eran casos así pequeños. Aunque bueno, Joaquín nos dijo que hubo alguno gordo, uno en Villarrubia tuvo un hijo con su propia hija y luego mataron a ese bebé, lo tiraron a un pozo y estuvo ahí preso en la cárcel muchísimo tiempo. Y también por el estado ruinoso de la cárcel, más de un susto se llevaron porque alguno se escapó y nada, y poco más. Muchas gracias, sentimos habernos dilatado tanto en el tiempo y haber tenido que ir tan rápido al final.